Hermanos, estamos viendo el Antiguo Testamento, estamos viendo la historia de la salvación, estamos viendo cómo Moisés baja y sube del monte Sinaí con instrucciones de Yahvé Dios para celebrar esa alianza. Y en la cuarta subida, cuando Dios bajó al Sinaí de manera dramática, con truenos, con rayos, con fuego y con humo, y Moisés reunía a la gente al pie del monte, el Señor volvió a llamar a Moisés que subiera otra vez, pero luego lo hizo bajar para que llevara también a Aarón y para volver a advertir a la gente que no cruzaran los límites. Y estando Moisés abajo, Dios comenzó a pronunciar los 10 mandamientos. Estando ahí Moisés abajo, Dios comenzó a pronunciar los 10 mandamientos. Pero la gente se asustó con la voz estruendosa de Yahvé y le pidieron a Moisés que mejor él fuera su mediador entre Dios y ellos. Y eso, hermano, lo dice Éxodo 19, 15, 25 y Éxodo 20 del 1 al 20. Como la gente no quiso seguir oyendo la voz en trueno de Yahvé ahí en la quinta subida, Moisés volvió a ascender a la densa nube donde estaba Dios, quien le dio explicaciones de algunas leyes, así como otras leyes adicionales sobre la vida civil de los israelitas. Y después de recibir todas estas leyes y estas explicaciones, Dios le dijo a Moisés que trajera a Aarón, sus hijos y los ancianos de Israel para ratificar los términos de la alianza. Y eso está en Éxodo 21, 1 al 24. Y Moisés escribió todo esto en el libro de la alianza. Y cuando el pueblo respondió que cumpliría la alianza, Moisés celebró el sacrificio de la alianza, bañando al pueblo con la mitad de la sangre del sacrificio. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, conforme a todos estos compromisos. Palabra de Dios. Mira, hermano, Éxodo 24:8, cómo se selló esa antigua alianza. Inmediatamente después de la celebración de la alianza, Moisés dice que subió con Aarón y sus hijos Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro tan puro como el mismo cielo. Hermano, lo que dice Éxodo 24, 9 al 10, ahí en la sexta subida de Moisés. Recuerda que son 9 ascensos que él hizo al monte Sinaí. Y al regresar con Aarón y sus hijos y con los ancianos de Israel, el Señor volvió a llamar a Moisés a lo alto para darle ahora las tablas de la ley. Y en esta séptima subida fue cuando Moisés se quedó 40 días y 40 noches. Nos lo va a relatar Éxodo 24, 12 al 18. Y como se tardó mucho, los israelitas se construyeron el becerro de oro. Durante este tiempo más largo, Yahvé le dio a Moisés las tablas de la ley y muchas otras instrucciones para la construcción del tabernáculo y objetos de culto, vestimentas, como hemos leído en predicaciones anteriores. Y al acercarse Moisés al campamento, vio el becerro y las danzas, se llenó de furor y arrojó las tablas que se hicieron pedazos al pie del cerro, como lo vimos en Éxodo 32, 19. Moisés entonces vuelve a subir para pedir a Dios el perdón del pecado de su pueblo. Y mira, hermano, cómo lo va a decir Éxodo 32, 30, 32. Éxodo 30, 32, 32, 30, 32. Moisés le va a pedir a Dios el perdón de ese pueblo que ha cometido un pecado de idolatría. Moisés dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir donde Yahvé. Ojalá pueda obtener por ustedes el perdón de este pecado. Al volver Moisés, donde Yahvé le dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado con estos dioses de oro que se hicieron. Con todo, dígnate perdonar su pecado.
Palabra de Dios. Mira, hermano, Yahvé le dijo a Moisés entonces, ahí en Éxodo 34 del 1 al 6, labra 2 tablas de piedra parecidas a las primeras, y yo escribiré las palabras que había en las primeras que tú rompiste. Moisés labró 2 tablas de piedra semejantes a las anteriores, como lo había ordenado Yahvé, y de madrugada subió al monte Sinaí, llevando en sus manos las 2 tablas de piedra. Yahvé bajó en una nube y se quedó ahí junto a él. Moisés entonces invocó el nombre de Yahvé, y él pasó delante de Moisés diciendo con voz fuerte: Yahvé, Yahvé es un Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y en fidelidad. Palabra de Dios. Mira, hermano, Dios se revela como misericordioso y escribió en estas nuevas tablas los mismos mandamientos que estaban en las primeras que Moisés había roto. ¿Y qué otras instrucciones, hermano, le había dado Yahvé a Moisés en los primeros 40 días que pasó en el monte Sinaí? Pues instrucciones detalladas para construir el tabernáculo. Hermano, el tabernáculo era un templo desmontable con telas sobre bastidores. Yahvé le dio sus dimensiones, separaciones, cortinas, contenido, y también le dijo que hiciera el arca de la alianza de madera de acacia y revestida de oro, dentro de la cual debían estar las tablas de la ley y el libro de la alianza. Y también le dijo que hiciera el candelabro de los 7 brazos, el altar del incienso, la mesa para los panes ácimos, la pileta para las purificaciones, el altar de los sacrificios, vestimentas de los sacerdotes, cómo tenían que vestirse ellos. Y eso, hermano, lo va a decir en Éxodo 25, 1 al 9. Éxodo 25, del 1 al 9. Yahvé habló a Moisés para decirle: pide a los israelitas que me ofrezcan una contribución. Tú recibirás todas sus ofrendas voluntarias. Estas son las cosas que aceptarás como contribución: oro, plata y cobre, ropas de color jacinto, morado y rojo, lino fino y pelos de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles moradas, madera de acacia y aceite para mantener las lámparas, aromas para componer el óleo de la unción y perfumes de buen olor, piedras de ónice y piedras de engaste para adornar el efod y el pectoral. Me van a hacer un santuario para que yo habite en medio de ellos, y lo harán como también todas las cosas necesarias para mi culto, según el modelo que yo te enseñaré. Palabra de Dios. Éxodo 25 al 40, hermano, contiene todas las instrucciones precisas y detalladas para la construcción del templo portátil y todo su contenido. Detalles, significado y comparación de esas construcciones. Y es que el tabernáculo es el modelo de lo que son nuestras iglesias. El santuario donde solo entraban los sacerdotes equivale al presbiterio actual, y el atrio que rodeaba el santuario equivale a la nave del templo y sus alrededores, donde están todos los fieles. El arca de la alianza, que contenía las tablas de la ley y luego una copa con maná, va a recordar la alianza de Yahvé con su pueblo y la observancia que debe a los 10 mandamientos. Esa era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y en nuestras iglesias el sagrario contiene la presencia real de Jesús, que es más que el maná, ya que es el pan vivo bajado del cielo, es Dios mismo presente ahí dentro del sagrario. Y el candelabro con sus velas encendidas es un símbolo de la fe en el Dios verdadero. Les recordaba la necesidad de caminar en la luz de esa fe y evitar la oscuridad
igual a nosotros las velas en nuestros altares. La vela bautismal y la de la primera comunión significan lo mismo, y el incienso subiendo incesantemente les recordaba a esos israelitas elevar sus corazones a Dios en oración. Así como el incienso se eleva hasta el cielo, también nosotros tenemos incienso en las celebraciones solemnes y en la bendición con el Santísimo. Y la pileta para las purificaciones recordaba a los sacerdotes que debían ir al servicio de Dios con un corazón puro. Nosotros tenemos las pilas bautismales donde somos purificados en el sacramento del bautismo, y también los receptáculos de agua bendita, cuyo uso piadoso puede perdonar los pecados veniales. Y los panes recordaban la exhortación de siempre estar agradecidos a Dios por todos los dones que nos proporciona para nuestra alma y también para el cuerpo. Nosotros debemos recordar esto siempre, especialmente cuando rezamos el Padre Nuestro: danos hoy nuestro pan de cada día. Y esa cortina que había separaba el santo de los santos, donde únicamente podía entrar el sumo sacerdote y solamente podía entrar una vez al año, significaba que el camino al santuario no estaba aún abierto. Lo dice Hebreos 9:8, ya que esta es la cortina que se rasgó en el momento de la muerte de Jesús en la cruz. A pesar de tener unos 15 centímetros de grosor, se rasga porque ya se había realizado la salvación, el camino ya se había abierto con la presencia de Jesús, con la muerte de Jesús. Y con esos sentimientos, hermano, con el paralelismo que existe en esos símbolos materiales, ahora con los espirituales, ya que con Jesús todas esas promesas se hicieron un sí, amén. Meditando las Escrituras ahí en el corazón de María Santísima, sigamos reflexionando, haciendo un análisis de vida y viendo cómo es nuestra iglesia tan maravillosa. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén. Aleluya.